Hola, muy buenas noches. Soy Rodrigo Olivares Pineda, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Historia, en su modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y dentro de la materia de historiografía antigua, voy a presentarles a un historiador que seleccioné y que considero sumamente importante. Se llamó Tito Flavio Josefo. Tito Flavio Josefo fue un historiador judeo-romano, judío de nacimiento, romano por adopción. Su padre era sacerdote y su madre pertenecía a la clase dirigente, era de sangre azul, era de ascendencia real. Su nombre original, su nombre judío, era Yosef ben Nasafiu y vivió en el siglo I después de Cristo. Al ser de la clase dirigente por la ascendencia paterna y materna, a Flavio Josefo le correspondió luchar contra los romanos durante la Primera Guerra Judeo-Romana, como jefe de las fuerzas judías en Galilea. Sin embargo, después de un asedio de 6 semanas en Yotapata, él se rinde a las tropas de Vespasiano. Se dice que durante este asedio y ante la desesperación de los defensores, ya que solo quedaban 40 hombres, ellos optaron por el suicidio colectivo. Y la manera de hacerlo era que 2 de ellos mataban a un tercero y así se fue llevando esto a cabo. Uno de los sobrevivientes fue Flavio Josefo, quien fue apresado por las tropas de Vespasiano. Durante el asedio, Flavio Josefo indicó que tuvo una iluminación, que fue iluminado y se le dio, pues recibió información, ¿no? Y él profetizó en base a su visión que Vespasiano se convertiría en emperador. Esto llegó a los oídos del general Vespasiano, quien decide convertir a Flavio Josefo en su esclavo, y además de esto lo utilizó como su intérprete. Posteriormente, cuando Vespasiano se convierte en emperador, en agradecimiento le otorga su libertad. Josefo se considera es una persona controvertida porque él desertó completamente al lado romano. ¿Qué implica esto? Que se considera que traicionó a los judíos. Una vez hecho esto, él se convirtió en asesor y amigo del hijo de Vespasiano, Tito, quien posteriormente también sería emperador romano. Y trabajó con él, lo apoyó como traductor cuando Tito dirigió el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, al asedio, que resultó ser ineficaz para detener la revuelta judía, le siguieron el saqueo y la destrucción de la ciudad y del templo de Herodes, el cual vendría siendo el segundo templo. En el año 71, Josefo fue a Roma dentro del séquito de Tito, y ahí se convirtió en ciudadano romano y cliente de la dinastía gobernante Flavia. Por ello, él decidió cambiar su nombre y adoptar el Flavio en agradecimiento a Vespasiano y a todo a, a ese grupo gobernante que estaba en el poder, ¿no? Además de la ciudadanía romana, se le concedió alojamiento en la conquistada Judea y una pensión. Asimismo, mientras estaba en Roma y bajo el patrocinio de Flavio, Josefo escribió todas sus obras conocidas. Posteriormente, Vespasiano, pues también en agradecimiento con Flavio Josefo, pues arregló que se casara con una mujer judía capturada en una de las batallas, de quien Josefo posteriormente se divorció. En el año 71 se casa nuevamente con una mujer judía, ahora de ascendencia alejandrina, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, solo uno, Flavio Hircano, sobrevivió a la infancia. Josefo se divorcia de ella
y alrededor del año 75 se casa con su cuarta esposa. Con ella tuvo dos hijos, Flavio Justo y Flavio Simónides Agripa, y fue con quien terminó, pues, ya el resto de la vida, ¿no? Dentro de las obras de Flavio Josefo, él escribió varios libros, varios documentos, pero destacan dos principalmente: La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. El primero fue escrito en el año 75 después de Cristo y el segundo en el año 94. La Guerra de los Judíos relata la revuelta judía contra la ocupación romana y comienza en el periodo de los Macabeos y concluye con los relatos de la caída de Jerusalén y la posterior caída de las fortalezas de Herodión, Maqueronte y Masada, y las posteriores celebraciones de la victoria romana en la ciudad de Roma. Cómo se llevaron a cabo las operaciones de limpieza, las operaciones militares romanas en otros lugares del imperio y el levantamiento en Cirene. En la fotografía podemos observar la ciudad de Masada, que es tristemente célebre por la matanza que se llevó ahí a cabo de los judíos. En el libro Antigüedades Judías, esta no solamente es un libro, es una obra que consta de 21 volúmenes, la cual describe la historia judía que comienza con la creación y es transmitida a través de la tradición histórica judía. Esto implica una visión diferente de la historia, ya que relata los acontecimientos desde una perspectiva diferente. Dentro de esta obra se indica, por ejemplo, cómo Abraham enseña ciencia a los egipcios, quienes a su vez se les enseñaron a los griegos. Moisés estableció una aristocracia sacerdotal senatorial que, como la de Roma, resistió a la monarquía. Y las grandes figuras del Tanaj se presentan como filósofos líderes ideales. Incluye un índice autobiográfico que defiende la conducta de Flavio Josefo al final de la guerra, cuando coopera con las fuerzas romanas. ¿Por qué? Porque se le tildaba de traidor y él necesitaba justificar el por qué hizo las cosas. De esta manera, Antigüedades Judías describe la historia del mundo desde una perspectiva judía para una audiencia aparentemente griega y romana. Estas obras proporcionan información valiosa sobre el judaísmo del siglo I y los antecedentes del cristianismo primitivo, aunque esto no es mencionado específicamente por el autor. Aquí quiero resaltar algo muy importante. Josefo, como vamos a ver más adelante, era un escritor que pretendía que todo lo que él escribiera fuera veraz. Para ello utilizó diferentes fuentes. En el caso concreto de lo que él escribe sobre la Judea de principios de la era, él habla de los cristianos primitivos y habla de su líder. Hace una mención a su líder como un hecho histórico importante de algo que estaba ocurriendo en ese momento en Judea. Eso quedó registrado. Ese líder era Jesús. Entonces, esto es importante porque Claudio Josefo le está, sin querer, sin pensarlo, sin estar premeditado, le dio una trascendencia histórica a Jesús. O sea, ya no es el Jesús de los evangelios, es un Jesús como personaje histórico que existió y los hechos que llevó a cabo, la revuelta que estaba propiciando, si queremos verlo de esa manera, dio pie a que quedara registrado por un escritor ajeno al judaísmo, dado que había adoptado la ciudadanía romana. Creo que esta aseveración es de suma importancia y trascendencia. Bien, dentro del contexto, las obras de Josefo proporcionan información sobre la Primera Guerra Judeo-Romana y también presentan material literario importante para comprender el contexto
de los rollos del mal muerto, y el judaísmo del segundo templo tardío. ¿Por qué esto es importante? Porque contextualiza una situación que no había sido registrada por otros historiadores. Los rollos del Mar Muerto fueron localizados en Qumran, si mal no recuerdo, en la década de los 50. Estos documentos eran papiros que se habían encontrado en una cueva cuando un pastor perdió alguno de sus animalitos del rebaño, fue tras él y encontró unas vasijas. Dentro de las vasijas están los rollos, que es donde se escribe parte de las enseñanzas de los esenios. Pero ¿quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo, una comunidad judía, algunos dicen que una secta, que seguía ciertos principios que después se verá tienen cierta semejanza con lo que predicó Jesús. De tal manera que algunos aseveran que Jesús era parte de esta secta, ¿no? Pero bueno, son aseveraciones que no tienen ningún sustento más allá de mera hipótesis, ¿no? Sin embargo, los rollos existen, están en el Museo de Israel, si mal no recuerdo, y estos rollos tienen información importante sobre los esenios. Entonces, Flavio Josefo, al mencionar a los esenios y después con el descubrimiento arqueológico de estos rollos, da todo un contexto histórico a una comunidad judía que tuvo trascendencia dentro de la historia judía, ¿no? ¿Cuáles fueron las fuentes de Flavio Josefo? Un autor, González, que al rato veremos en la bibliografía, menciona que Flavio Josefo pudo depender de fuentes históricas hoy perdidas, como tantas obras antiguas que se hace mención pero que nunca se han localizado. Sin embargo, no solamente dependió de fuentes escritas, sino algo que él utilizó de manera reiterada fue hacer uso de fuentes de la tradición oral, lo que se va transmitiendo de padres a hijos. De esta manera, Flavio Josefo pudo relatar acontecimientos que habían pasado, que él tuvo conocimiento, pero que él no fue partícipe directamente. Asimismo, Flavio Josefo fue un personaje que estuvo vinculado o participando en algunos de acontecimientos importantes dentro de su época, que él presenció, que él fue parte activa, y todo eso le sirve para registrarlo posteriormente en sus obras. Entonces, dentro de las fuentes, una de las más importantes es la tradición oral, porque recopila el sentir de su comunidad y obviamente lo plasma en sus libros. ¿Cuál fue la metodología que utilizó Flavio Josefo? Yo creo que fue algo muy básico, ¿no? Ya que él describía los acontecimientos, narraba lo que había vivido y lo que las personas con las que platicaba le externaba. Entonces, las fuentes orales son de mucha importancia, pero también describir los acontecimientos de los que había tomado parte. ¿Cuál es la concepción de la historia para Flavio Josefo? La historia es la narración de los acontecimientos tal como sucedieron, sin agregar nada ni quitarle nada, y enfatiza que la precisión es crucial para la historia. Ahora, de acuerdo con Feldman, en la guerra de los judíos, Josefo se comprometió con la historiografía crítica, pero en su otra obra, Las Antigüedades Judías, cambia a la historiografía retórica, que era la norma de su tiempo. ¿Cuál es la justificación por la que decidí hablar de este autor? Ya mencioné algo brevemente,
Eh, hablar de un personaje histórico de la trascendencia de Jesús, cuyas enseñanzas sentaron las bases para la edificación de una institución como la Iglesia romana, que ha tenido una trascendencia sumamente importante en la historia del mundo desde su creación hasta nuestros días. Una trascendencia que pudiera cuestionarse si es positiva, negativa o ha tenido ambas facetas durante el devenir histórico, pero es innegable su importancia. El darle a Jesús de manera involuntaria un enfoque histórico y registrar su presencia en la historia, eh, a través del registro que él hace en su libro, pues yo creo que es de suma importancia, porque ya no queda Jesús como el mito, Jesús como el Hijo de Dios que queda plasmado en un libro religioso como es la Biblia, que ha trascendido hasta nuestra época. Ahora Jesús es hombre y actuó, hizo, favoreció la rebelión de los judíos a través de sus hechos, ya que muchos lo consideraban como un Mesías. Y él mismo comentaba que no era un Mesías temporal, sino espiritual, cosa que a la comunidad judía no le pareció de todo, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran trascendencia y por eso la importancia de estudiar a este historiador, a pesar de que la búsqueda que hice de algunas obras, de algunos trabajos académicos que hablaran de él, pues no encontré mucha información al respecto. Bien, dentro de la bibliografía que consulté, quiero mencionar dos obras, a González, cuyo libro se llama, cuyo el artículo se llama Flavio Josefo en la interpretación de algunos pasajes evangélicos de Lucas, el caso de Lucas 12, versículos 31 y 32, y el otro artículo, El origen de la revuelta judía contra Roma, en el año 66 después de Cristo, según el testimonio de Tito Flavio Josefo. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Rodrigo Olivares, servidor de ustedes y alumno de séptimo semestre, repito, de la licenciatura en Historia. Muchas gracias.